Después de estar casada con Adrián durante 2 años, él había sido frío conmigo, excepto por las 3 veces a la semana de rutina. Más tarde, la noticia de que Adrián seca las lágrimas de mi hermana y la persigue en un jet privado dominó las búsquedas populares. Descorazonada, me fui con mi embarazo muy lejos. 2 años después, Adrián me bloqueó fuera de mi apartamento con sus guardaespaldas. Me quedé aturdida por un momento. Antes de que él pudiera decir nada, anticipadamente empujé a mi hija que tenía en mis brazos hacia él. Hermano político, has llegado justo a tiempo. Ayúdame a cuidar de la bebé por un rato. Mi novio me ha invitado a cenar. ¿Hermano político? Eres algo, Astrie. Mi hija lo miró con los ojos muy abiertos por curiosidad, y yo también estaba sorprendida con los ojos muy abiertos. Adrián echó un vistazo a nuestra hija, se inclinó hacia mí y bajó la voz. Astrie, te mereces un buen cachete. En ese momento había bastante animación en la oficina. Una compa, era de trabajo, se había comprometido y su prometido le había dado un anillo de diamante de 8 quilates. Casi todas las profesoras estaban reunidas curiosamente alrededor, con una expresión extremadamente envidiosa. Después de felicitarla cortésmente, continué escribiendo mi plan de enseñanza en mi puesto de trabajo. La compa, era de trabajo, siempre había sido un poco mala conmigo, y ahora no dejó pasar esta oportunidad. Astrie, tu anillo de boda de Bulgari también es bastante bonito. Gracias. Although it's just a common basic model without any diamonds, it's still a luxury brand. Your husband is not bad. Ismail Dan didn't say anything else. Hemos sido colegas durante tanto tiempo, pero ni siquiera sabemos cómo es tu esposo. Sí, Astrie. ¿Cuándo lo vas a traer para que lo veamos? Él está ocupado con el trabajo y no le gustan las multitudes. La compa, era de trabajo, hizo un sonido despectivo. Vamos, ¿cómo puede estar tan ocupado, más ocupado que el alcalde? Sí, seguramente tiene tiempo para una comida. Simplemente no te valora. Me di una ligera sacudida de cabeza con una expresión de impotencia. Realmente está ocupado. Lo siento. Ustedes no entienden. Ella simplemente se niega a traerlo para que lo veamos. Qué gracioso. ¿Cree que todos están mirando a su feo esposo? Me puse de pie y miré calmadamente a la mujer que estaba delante de mí. Mi esposo vendrá a recogerme del trabajo más tarde. Si quieren verlo, pueden venir. Cuando el Cullinan de edición limitada mundial de Adrián se detuvo en la puerta de la escuela, toda la escuela se conmovió. Y cuando el hombre extremadamente guapo con un traje de negocios de alta costura salió del coche, todas las compañeras de trabajo se quedaron en silencio. Apreté mi bolso y caminé hacia él con una sonrisa. Esposo. Adrián pareció un poco sorprendido y alzó ligeramente las cejas. Pero todavía se acercó, tomó mi bolso y, de manera natural, puso su brazo alrededor de mi cintura. El director y otros líderes se acercaron corriendo al enterarse de la noticia, mostrando un gran respeto y atención. Después de todo, un edificio de oficinas y una biblioteca de la escuela fueron donados por la familia de Adrián. Después de intercambiar algunas cortesías, Adrián me llevó al coche y se fue. Antes de subir al coche, miré hacia atrás a esa compa, era de trabajo. Ella se estaba mordiendo el labio, con el rostro un poco pálido, y ya se había quitado el anillo en algún momento. Retiré mi mirada y sostuve suavemente la mano de Adrián. Esposo, gracias por venir a recogerme hoy. Adrián no dijo nada. Simplemente me abrazó contra su pecho y me pellizcó el lóbulo de la oreja. Entonces, es mejor que te comporte bien esta noche. Solo entonces recordé que era hora de la rutina de nuevo esta noche. A las 10 de la noche, después de que Adrián terminara de manejar sus asuntos en el estudio y abriera la puerta del dormitorio, yo estaba aplicando aceites esenciales. Al levantar la vista, la figura alta y esbelta del hombre se reflejaba en el espejo. Acababa de terminar una videoconferencia, con una ligera señal de cansancio en el rostro. También había marcas tenues en su nariz de puente alto dejadas por sus gafas. Adrián me echó un vistazo, luego tiró elegantemente el dobladillo de su camisa con una mano. En un instante, vi los músculos abdominales perfectamente alineados en su cintura y abdomen estrechos y delgados, y no pude evitar sentir que mi cuello se calentaba. Era difícil imaginar que él todavía pudiera encontrar tiempo fijo para hacer ejercicio y mantener su cuerpo en una forma tan perfecta a pesar de estar tan ocupado con el trabajo. Si no fuera por eso,
probablemente no me habría sentido atraída por él a primera vista y estaría tan enamorada de él que me hubiera casado con él justo después de graduarme. Dejé los aceites esenciales, me sequé las manos y me acerqué a él. Déjame hacerlo. Adrián se detuvo y yo me paré de puntillas para desabrocharle seriamente la camisa. Pero antes de que pudiera terminar de desabrocharla, Adrián me levantó y me puso en el tocador. Bajó la cabeza y me mordió suavemente el lóbulo de la oreja. ¿Por qué hueles tan bien? Acabo de usar un nuevo aceite esencial para el cuidado de la piel. Adrián se rió suavemente. Sus manos largas y poderosas sostuvieron mi cintura, sus dedos rozando la carne suave de mi cintura y luego apretándome para acercarme más a él. Claramente sentí su excitación y no pude evitar bajar los ojos con timidez. Esposo. Me recosté en su pecho, escuchando el fuerte latido de su corazón y no pude evitar murmurar suavemente. Adrián respondió mientras bajaba la cabeza para besarme. Originalmente quería preguntarle si era cierto que una practicante rica y hermosa en su empresa lo estaba persiguiendo. Después de todo, incluso mi mejor amiga había escuchado hablar de eso. Pero Adrián ya conocía tan bien mi cuerpo que en el calor del momento, mi mente se fue vaciando gradualmente. Los frascos y recipientes en el tocador fueron derribados en desorden. Adrián me sujetó la barbilla y me hizo mirar hacia atrás al espejo. En el espejo estaba mi rostro sonrojado, con mis ojos almendrados redondeados brillando como el agua de un manantial ondulante. Era la apariencia de ser amada apasionadamente. Astrie. La voz de Adrián era un poco ronca. Lo miré hacia abajo. Había vasos sanguíneos rojos tenues en sus ojos. Después de trabajar horas extras durante varios días seguidos, su cuerpo y mente estaban extremadamente exhaustos. Quizás para Adrián, 3 veces a la semana ya era la mejor manera de aliviar el estrés. Pero para mí, era el momento en que me sentía más cerca de él. Por alguna razón, mi corazón se sintió un poco amargo. Me forcé a contenerme y bajé suavemente la cabeza para besarlo. Él estaba un poco sorprendido por mi rara iniciativa. Después de mirarme, sus movimientos de repente se volvieron más fuertes y intensos. Al final, ya no pude soportarlo y mis ojos se llenaron de lágrimas. Esposo. Adrián luego me levantó y me llevó al B.A.O. Cuando estaba adormilada, Adrián me abrazó en sus brazos. Zhou ha sido despedida. Todo era solo su ilusión. Yo no tengo nada que ver con ella. Estaba demasiado dormida para abrir los ojos y solo asentí aleatoriamente. Duerme. Adrián me besó en la frente. Después de la rutina el viernes por la noche, Adrián se fue de viaje de negocios a Hong Kong. No hubo noticias de él hasta el martes. Después de clase, estaba tomando té y organizando mis planes de enseñanza en la oficina. La compa, era de trabajo de la mesa vecina, estaba hojeando Weibo. De repente, gritó: «¡Oh, Dios mío! Esto es como si la trama de una novela viniera a la vida». La peque, a flor blanca más importante del mundo del entretenimiento, no puede compararse con este rostro. Persiguiendo a su amada en un jet privado. ¿Qué persona importante es esta consolando a su peque, a esposa? Lo más importante, estas manos, las manos que seca sus lágrimas. ¿Cómo pueden las manos de un hombre verse tan bien? Astrie, mira rápido. ¿Coinciden con las manos del señor Adrián? La compa, era de trabajo, me empujó el teléfono delante de mí y de inmediato vi las manos del hombre en la foto. Largas, esbeltas, con nudillos bien definidos y as bien recortadas. Había un anillo de boda de Bulgari en el dedo anular de su mano izquierda. Era exactamente un par con el que yo tenía en mi mano. Subconscientemente doblé mis dedos y los apreté. Esas manos me habían acariciado innumerables veces. Incluso había jugado secretamente con ellas innumerables veces después de que él se durmiera. Los conocía incluso mejor que a mí misma. Quizás Adrián ni siquiera sabía que tenía un lunar marrón muy pequeño, o en el dedo meñique de su mano izquierda. Incluso lo había besado en secreto. Mirando esta foto, de repente mis lágrimas cayeron. Adrián estaba secando las lágrimas de otra mujer. Y esa mujer era mi media hermana. Él nunca me había secado las lágrimas. Quizás ni siquiera sabía cuántas veces había llorado desde que me casé con él. Cuando llegó la llamada de Adrián, estaba sentada sola en un café, perdida en mis pensamientos. Esa foto parecía ser el detonante.
Desde que vi la foto, una corriente continua de información había inundado mi mente. Resultó que el mundo en el que estaba era solo una novela de nicho. Y yo era el personaje secundario femenino herramienta en esta novela. Mi hermana Alicia era el primer amor de Adrián, su amada. La razón por la que él se casó conmigo en aquel entonces era que mi hermana de repente terminó la relación y se fue decididamente al extranjero. Adrián me propuso en un arrebato de ira. Teniendo una relación bastante distante con mis padres y mi hermana, había estado en la oscuridad todo el tiempo. Ahora, mi hermana estaba muriendo y su último deseo era morir a los lados de Adrián. Y yo, que me negaba a divorciarme sin importar que, estaba forzada a abortar a mi bebé. Adrián también quería que yo donara un riñón a mi hermana para prolongar su vida. Después de estar casada con él durante 2 años, él nunca sabía que quizás debido a un problema genético en la familia Astrie, mi cuerpo tampoco estaba en buena salud. Si perdía a este hijo, nunca podría tener hijos de nuevo. Volveré a Pekín pasado mañana. ¿Hay algo que quieras como regalo? La voz de Adrián era tan tranquila como de costumbre. Sosteniendo mi teléfono, hice una solicitud un poco coqueta por primera vez: me gustaría comer los pasteles de nata de la tienda más antigua de Macao. Adrián pareció estar en silencio por un segundo. De acuerdo. ¿Hay algo más que quieras? También quiero que mi esposo vuelva pronto. Estaba siendo coqueta por primera vez. Volveré pasado mañana. Quizás fuera solo mi ilusión, pero la voz de Adrián pareció haberse vuelto de repente un poco más suave. Después de colgar el teléfono, Adrián le dijo a su asistente: haga un desvío hacia Macao mañana. El asistente estaba un poco sorprendido, pero todavía reorganizó de inmediato el itinerario. Adrián puso su teléfono en la mesa y encendió un cigarrillo. Por alguna razón, de repente sonrió. Incluso aquellos ojos que siempre estaban serenos y distantes parecían tener un poco de ternura que no podía ocultarse. De camino a casa, una foto de mi hermana llorando con la cabeza baja de repente se hizo viral en las búsquedas populares. Un comentario popular de un internauta fue impulsado al principio. Creo que de repente entiendo el poder del primer amor. Esta respuesta desató muchas discusiones acaloradas. Sí, ella solo derrama algunas lágrimas o se queda quieta, y ya es invencible. No puedo imaginar si mi esposo también tuviera un primer amor como este. Incluso como mujer, siento lamento por ella. ¿Puede resistir cualquier hombre? ¿Soy el único que notó? La mano que seca sus lágrimas se ve tan bien. ¿Notaron ustedes que hay un anillo de boda en esa mano? Su esposa es realmente pobre. Pero perder ante una mujer como esta ya no parece tan difícil de aceptar. Maldición, lo han descubierto. La persona importante envió un jet privado para recoger a alguien. Apúrense, ¿quién es esa persona importante? El logotipo en el jet privado muestra que es de la familia Adrián. ¿Qué familia Adrián? ¿Qué otra podría ser? De repente, mi teléfono sonó y entraron algunos mensajes de WeChat. Los abrí y vi que eran de la compa, era de trabajo que se comprometió ese día. Astrie, ¿es este tu esposo? Vi que el anillo de boda en su mano es un par con el tuyo. El jet privado también parece ser de la familia Adrián. Y la protagonista es tu hermana, ¿verdad? No digas, ustedes dos se parecen un poco. Es solo que tu hermana es un poco más delicada que tú. Ay, cuando tu esposo vino a recogerte ese día, fue tan imponente. Todos estábamos tan envidiosos. Pero ahora parece que ser esposa de un rico no es nada fácil. Astrie, eres realmente pobre. Lo miré fijamente a aquellas líneas de texto y no respondí. Tenía razón. El anillo de boda era de Adrián y era exactamente un par con el que yo tenía en mi mano. El jet privado también era suyo y solo lo había usado una vez. Él era discreto y no le gustaba presumir. Nunca lo usaría a menos que fuera por algo importante. La protagonista era, de hecho, mi media hermana. Había sido débil desde la niñez, así que la familia la favorecía un poco más. Especialmente mi padre. Ser esposa de un rico era, de hecho, nada fácil. Pero, en realidad, en los 2 años desde que me casé con Adrián, mi vida había sido bastante cómoda. ¿Era Astrie una persona pobre? Lo pensé seriamente.
Si no fuera tan exigente y no esperara el amor incondicional de mi esposo de una manera tan pretenciosa, Astrid no sería pobre en absoluto. Pero yo solo quería que me amara. Para el día en que Adrián regresó, las discusiones acaloradas en línea habían desaparecido por completo. La búsqueda popular había sido eliminada hace tiempo, como si nada hubiera pasado. Él no lo mencionó y yo solo fingí no saber. Estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, comiendo los pasteles de nata en os bocado. Cuando Adrián salió del BA, yo ya estaba en el tercero. Caminó hacia mí, extendió la mano y se llevó la caja. Comer demasiado por la noche causará indigestión. Ten cuidado de que te duela el estómago. Pero yo lo presioné con una mano. Pero no sabrán también si los dejo para Ana. Quizás fuera porque la luz en la habitación era demasiado suave que incluso sus ojos y cejas en este momento parecían un poco más suaves. Te compraré más. Pero él se llevó la caja con fuerza y luego extendió la mano para quitar las migas de la esquina de mi boca. Antes de que pudiera darme cuenta, Adrián ya había bajado la cabeza y me había besado. Al mismo tiempo, de repente sentí un fresco en mi cuello. Subconscientemente lo toqué y sentí un collar de zafiro. Lo vi por casualidad en Macao y pensé que era muy bonito, así que lo compré. Lo miré un poco sorprendido, con una mezcla de sentimientos en mi corazón. ¿Era esto solo un regalo normal o se sentía culpable y me estaba compensando? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Adrián volvió a bajar la cabeza y me besó suavemente en la frente. Luego, ese beso ardiente siguió hacia abajo. Yo lentamente cerré los ojos. ¿Adrián? Quería decir que todavía no me había cepillado los dientes. ¿Cómo me llamas? Me mordió el labio un poco más fuerte. Gemí suavemente de dolor, pero todavía levanté débilmente el brazo y lo enganché alrededor de su cuello. Esposo. Adrián parecía especialmente gustar cuando yo lo llamaba esposo. Y esta vez, quizás porque había estado de viaje de negocios durante varios días, fue un poco más exigente. Sin embargo, cuando la mano con el anillo de boda la sostuvo en mi área del corazón, todavía me sentí tan triste que se me movió la nariz y estuve a punto de echarme a llorar. Mi corazón latía y el anillo de boda dejó una marca tenue en mi piel. No le dejé a Adrián ver mis lágrimas. En el momento en que las lágrimas cayeron, lo abracé fuertemente y tomé la iniciativa de responder. Estaba tan excitado que casi me aplastó contra su cuerpo. Astrie. En el último momento, lo escuché llamando mi nombre con voz ronca una y otra vez. Alrededor del mediodía del día siguiente, recibí una llamada de mi hermana. Astrie, ¿quieres salir a tomar un té? Yo estaba secando mi cabello largo mojado y mirándome en el espejo del tocador. Pero el rostro de mi hermana con lágrimas perladas en la foto parecía aparecer de nuevo frente a mis ojos. Lentamente bajé la vista. ¿Hay algo, hermana? Astrie, sobre esos rumores entre Adrián y yo, quiero explicártelos en persona. ¿Qué rumores? ¿Adrián no te lo dijo? Mi hermana parecía un poco sorprendida. Lo siento, Astrie. No sabía que no te lo hubiera dicho. ¿Hay algo más? Astrie, ¿estás enojada conmigo? Hubo un sonido de sollozos bajos en mi oído. No es intencional, Astrie. Estoy muriendo ahora. No tengo otra opción. ¿La extra, o mucho? Colgué el teléfono suavemente. No sabía si sentir tristeza o resentimiento en mi corazón. Estaba en la oscuridad y me casé felizmente con el hombre que amaba. Pero no sabía que era solo un cañón de artillería. No podía aceptar el final arreglado en el libro. Porque desde el principio hasta el final, yo, quien fue Ada, no había hecho nada malo. No quería abortar a mi bebé y morir en la mesa de operaciones y luego tener mis órganos removidos para alguien más. Entonces, tomé una decisión. A finales de octubre, Pekín ya había comenzado a enfriarse. Después de bajar del avión, Adrián no fue primero a la empresa como de costumbre. En cambio, le dijo al conductor que fuera directamente a casa. Él había estado bastante ocupado recientemente y no había visto a Astrie durante casi 15 días. Cuando el coche entró en la villa, Adrián salió y los sirvientes se apresuraron a tomar las cosas de sus manos. Pero él levantó la mano para detenerlos. ¿Dónde está la esposa? Los sirvientes se sobresaltaron. La esposa se fue a la ciudad C para participar en las actividades de ANZA e investigación organizadas por la escuela. No lo sabía, señor.
Los pasos de Adrián se detuvieron de repente. Lentamente alzó la cabeza y miró la ventana oscura del dormitorio principal en el segundo piso. Todo el jardín estaba en silencio. Nunca había sabido que la casa sin Astrid sería tan silenciosa y fría. ¿Cuándo se fue la esposa? Los sirvientes respondieron con cuidado: anteayer. Adrián no dijo nada y entró en el edificio principal. Entró en el estudio, sacó su teléfono y consultó el clima en la ciudad C. Sus cejas se fruncieron gradualmente. La ciudad C estaba rodeada de montañas en 3 lados y había estado lloviendo continuamente recientemente. Las noticias decían que había habido accidentes de deslizamiento de tierra en varios lugares. Sintió inexplicablemente pánico e inquietud. Pero el teléfono de Astrid ya no era alcanzable. Adrián llegó a esa ciudad a las 4 de la mañana. La lluvia había estado cayendo continuamente durante 3 días y 3 noches. Cuando llegó el deslizamiento de tierra, Astrid no podía escapar. Incluso el cuerpo tragado por el barro de la montaña derrumbada ya no podía ser recuperado. El director estaba tan asustado que se le aflojaron las piernas y estaba sudando profusamente, sin atreverse a mirar a Adrián a los ojos en absoluto. Adrián estaba sentado en el sofá con el bolso de Astrid colocado delante de él. Esa era la única cosa que ella había dejado atrás. El sudor frío goteaba por la frente del director. Señor Adrián. ¿Por qué la? No, no es así, señor Adrián. Esta actividad de enseñanza e investigación fue registrada por la profesora Astrid por su propia iniciativa. Adrián de repente alzó la cabeza para mirar al director. ¿Se registró por su propia iniciativa? Sí. Originalmente, pensamos que este lugar era bastante remoto y el ambiente no era bueno, así que habíamos arreglado para otros profesores de antemano. ¡Qué broma! La escuela recibía decenas de millones de donaciones de la familia Adrián cada año. No se atrevería a causar problemas a la señora Adrián aunque tuviera 100 agallas. La mirada de Adrián parecía congelarse en un punto determinado. Fue su negligencia. En realidad, durante este periodo de tiempo, había muchas cosas diferentes en ella en comparación con antes. Pero no le prestó demasiada atención. Incluso pensó que era algo bueno que ella estuviera dispuesta a ser coqueta con él, que confiara en él y se aferrara a él. Estaba contento de verla convertirse en una esposa así. Pero se olvidó de explorar por qué ella había cambiado de repente de esta manera. Otro día a altas horas de la noche, Adrián no había dormido durante 2 días y 2 noches. Pero en este momento, estaba de pie delante del escritorio, mirando aquellos papeles sin expresión alguna. Estos fueron encontrados en el bolso de Astrid. Había un acuerdo de divorcio y una carta muy corta. El acuerdo de divorcio estaba impreso y Astrid ya lo había firmado. Pero la carta estaba escrita a mano por ella. Adrián, ya sé de las cosas entre ti y mi hermana. He pensado en ello durante mucho tiempo y todavía he decidido separarme de ti. He preparado el acuerdo de divorcio. Cuando vuelva de la ciudad C, divorciémonos. Después de no dormir durante 2 noches, los ojos de Adrián estaban llenos de vasos sanguíneos rojos. Después de leer estas cosas en este momento, no sabía qué tipo de emoción estaba sintiendo. Sostuvo el acuerdo de divorcio por un momento y luego de hecho soltó una risa baja. Y en el siguiente instante, aquellas hojas de papel fueron arrugadas en un bulto por él y lanzadas violentamente al basurero. Mi funeral se celebró de manera muy discreta. Debido a que no se pudo encontrar el cuerpo, solo se erigió un cenotafio. Incluso los omnipresentes paparazzi de los medios de Hong Kong no lograron tomar una foto de Adrián asistiendo al funeral. Según los rumores y chismes, debido a mi muerte accidental, la familia Astrid ya había comenzado a hacer arreglos para casar a mi hermana Alicia con la familia Adrián. En cuanto a esto, la actitud de la familia Adrián, incluyendo a Adrián mismo, era poco clara. No quería ver más de esto y cerré la página web. En realidad, en el libro, fue otra compa, era de trabajo mía la que murió en este accidente. Ella y yo siempre habíamos tenido una buena relación. Ella provenía de una familia ordinaria, se había casado recientemente y había dado a luz una hija, y la pareja estaba muy enamorada y era feliz. En el libro, después de su muerte, su esposo estaba desconsolado, intentó suicidarse varias veces y nunca se volvió a casar. Incluso pasó toda su vida sin abandonar la idea de recuperar su cuerpo. Esta vez, fue la superflua e importuna Astrid la que murió.
Y ella podía seguir viviendo felizmente con su familia de 3. En realidad, estaba bastante satisfecha en mi corazón. Siempre había sido poco ambiciosa y estaba contenta con el estado actual. Pero esta vez, en realidad, había cambiado en silencio el destino de una chica agradable. Esto me hizo sentir que mis más de 20 años de vida sin nada de particular no parecían tan mediocres y malos después de todo. Solo era una lástima. En el libro, yo era un cañón de artillería y salí del juego temprano. Así que no sabía nada de la trama posterior. Pero también era bueno así. La vida futura llena de posibilidades y sorpresas desconocidas también parecía bastante agradable. En el o del segundo di a luz una hija llamada June en una pequeña ciudad del sur. Debido a que estaba loca por los pomelos dulces durante todo el embarazo, el apodo de mi hija se llamó directamente June. En aquel entonces, había cambiado de nuevo al apellido de mi madre y tenía una nueva identidad. Ya no era Astrie, la segunda hija de la familia Astrie. Cuando June cumplió 100 días, vi en las noticias que Alicia estaba en estado crítico y el hospital había emitido más de una docena de notificaciones de enfermedad grave seguidas. Pero luego, fue Adrián quien personalmente invitó un equipo de expertos de vuelta del extranjero. Ellos lucharon durante toda una noche y le salvaron la vida de nuevo. Cuando fue trasladada de vuelta al pabellón ordinario, estaba rodeada de parientes y amigos. En el rincón de la foto, vi el rincón de la ropa de Adrián. En este momento, June estaba hospitalizada por neumonía neonatal. Solo yo y Lani estábamos con ella a altas horas de la noche. Mi hermana Alicia era la hija legítima mayor de la familia Astrie. De adulta, había poseído sin esfuerzo todas las cosas preciosas. El amor que anhelaba, ella también podía desecharlo sin importar. Pero así son las personas afortunadas. No importa cuánto se comporte mal, ella sigue siendo el centro del mundo. No pude evitar tocar la cara suave y tierna de June y luego me di la vuelta y me eché a llorar. Aunque estaba con dolor y sufrimiento, no lo lamenté. Porque no podía imaginar cómo sería yo si no hubiera June en este mundo. En el aniversario de la muerte de Astrie, la luz en el dormitorio principal de Jingyuan estuvo encendida toda la noche. El equipo de búsqueda y rescate que se había quedado en la ciudad C durante todavía no había encontrado el cuerpo de Astrie. Todos le habían aconsejado, abiertamente y en secreto, que abandonara. Pero en realidad, siempre había habido un pensamiento bastante extravagante en su mente. Dado que no se podía encontrar el cuerpo, ¿era posible que Astrie estuviera viva? Tenía el collar de zafiro en la mano, apoyándose extremadamente cansado en el sofá. Esa noche, también fue en este sofá donde él mismo le había puesto el collar a Astrie. En aquel entonces, todavía estaba contento de que ella finalmente se comportara como una pequeña esposa y estuviera dispuesta a ser coqueta con él. Pero en realidad, ella ya debía haber oído los rumores en aquel entonces. Incluso si él había eliminado de inmediato la búsqueda popular y había eliminado todas las noticias, no hay nada como una pared completamente hermética en el mundo. Por alguna razón, las escenas de esa noche de repente se deslizaron por su mente cuadro por cuadro en este momento. Su repentina respuesta activa, el abrazo repentino y el repetido, esposo, con un final tembloroso. ¿Era porque ella no podía controlar sus emociones, o estaba sintiendo tristeza en secreto y llorando? Adrián abrió lentamente la palma de su mano. El zafiro era deslumbrante frente a sus ojos, pero no podía compararse a la belleza que brillaba en su pecho esa noche. Se recostó en el sofá y cerró los ojos. En la luz no muy brillante, nadie podía ver una marca húmeda deslizándose lentamente desde el rincón de su ojo. Se filtró en sus espesos flequillos y pronto desapareció sin dejar rastro. Adrián se puso de pie y guardó cuidadosamente el collar de nuevo en la caja. Alzó la vista y miró la foto de bodas colgada en la pared. En la foto, Astrie estaba sonriendo tímidamente y suavemente, y en sus ojos al mirarlo había un amor genuino que no podía ocultarse aunque lo intentara. Adrián sacó su teléfono y marcó un número. Dile a la gente que se retire de la ciudad C. ¿No vamos a continuar la búsqueda? No, continúa la búsqueda. Busca en cada ciudad del país. ¿Señor Adrián? Si no la podemos encontrar en el país, entonces ve al extranjero. Sí, señor Adrián. Entonces, ¿en qué ciudad debemos ir primero? Adrián pensó por un momento y dijo el nombre de una pequeña ciudad.
Era la que Astrid le había mencionado cuando se habían casado recientemente. El lugar donde nació su madre biológica. También el lugar donde está enterrada su madre biológica. Pero para entonces, ya me había ido de la ciudad donde nació y creció mi madre. Cuando recibí una llamada de mi antiguo vecino, estaba muy sorprendida. Pero después de la sorpresa, me calmé rápidamente. En realidad, mi falsa muerte no era muy rigurosa. Adrián se daría cuenta tarde o temprano. Solo que lo que más me preocupa ahora es si, por mucho que intente, todavía tendré que volver a la trama original. ¿Era el propósito final de Adrián buscarme todavía obtener ese ri-on? Después de todo, mi hermana estaba en peligro de perder la vida en cualquier momento. No es posible que la rescaten con éxito cada vez como esta. Soy su hermana, así que la tasa de compatibilidad debe ser bastante alta. Además, esa era la trama original en el libro. Después de que yo muriera, Adrián le trasplantó mi ri-on a mi hermana. Se casaron y vivieron felices para siempre. Y el personaje secundario femenino K-on de artillería, nadie se preocuparía por ella o sentiría lástima por ella. Entonces, ¿cómo evitaría que todo esto sucediera? Poco después del primer cumpleaños de June, cuando estaba a punto de salir a hacer algo, ella se aferró a mí como un koala y no se soltó. No importaba cómo la era la calmara, June no bajaba. Justo entonces, Adrián apareció fuera de la puerta de mi apartamento con una docena de guardaespaldas. Me quedé aturdida. La hija que se aferraba a mí también estaba aturdida. Los ojos de Adrián primero se posaron en mí y luego se movieron lentamente hacia June. Antes de que pudiera decir nada, anticipadamente tomé a mi hija y la empujé directamente en sus brazos. Hermano político, has llegado justo a tiempo. Ayúdame a cuidar de la bebé por un rato. Mi novio me ha invitado a cenar. Probablemente el primer encuentro entre padre e hija no sería un momento tierno. Se dice que el amor paternal necesita ser cultivado. June es linda y simpática. Si él la cuida más, debería desarrollar cierto afecto por ella. Quizás incluso me quiera a mí por causa de ella. Nadie quiere morir y nadie quiere perder un ri-on sin razón. No quiero ser un tonto, pero también conozco mis propias capacidades. Entonces, ahora. Primero aclaro mi relación, declaro mi posición y nunca me meteré entre él y mi hermana. También espero que sea un poco más indulgente conmigo. Adrián parecía estar a la vez enojado y divertido por mi conducta. Sostuvo a la bebé con una mano y me empujó contra la parte posterior de la puerta con la otra. ¿Hermano político? Eres algo, Astrid. Mi hija lo miró con los ojos muy abiertos por curiosidad, y yo también estaba sorprendida con los ojos muy abiertos. Lani, que era originalmente iba a llamar a la policía, pero fue escoltada cortésmente fuera por los guardaespaldas de Adrián. Cuando la puerta se cerró, escuché una frase: esa es nuestra señora Adrián. No se preocupe, a ella no le pasará nada. Me quedé perpleja por las dos palabras, señora Adrián. Adrián hizo un sonido despectivo y miró hacia abajo a la hija que estaba sosteniendo como si fuera una mueca. Su mirada pareció suavizarse un poco. Quédate aquí por ahora. Adrián llevó a la hija al colchón de juego dentro de la cerca y la dejó allí. Cuando estaba conmigo, June era una traviesa que no se separaba de mi lado. Normalmente, si estaba en casa y quería ponerla en la cerca, era imposible. Pero ahora que Adrián le dijo que se quedara allí, ella se sentó obedientemente en la manta. ¡Qué oportunista! Adrián dejó a la hija y caminó hacia mí. Quizás preocupado de que la hija lo oyera, la miró de nuevo antes de inclinarse hacia mí y bajar la voz. Astrid, te mereces un buen cachete. En el momento en que terminó de hablar, de repente tenía los ojos enrojecidos y me abrazó fuertemente en sus brazos. Mi cuerpo parecía que no era mío, tan rígido que llegó al extremo. El rostro de Adrián estaba enterrado en el hueco de mi hombro y su cálido aliento cayó sobre mi piel sensible. Luego, un líquido cálido cayó. No pude evitar estremecerme, pero todavía no podía creerlo. Quería empujarlo para ver y confirmar. Pero Adrián se negó a soltarme. Después de un buen rato, finalmente habló con voz ronca: ve a empacar tus cosas y ven conmigo de vuelta a Pekín. ¿Para qué? ¿Qué crees que es para? Astrid, ¿no es suficiente que te hayas ido con mi hija durante tanto tiempo? Tú y mi hermana. Le he pagado bastante.
También hemos encontrado una fuente adecuada de Ri-1 para el trasplante. De ahora en adelante, sus asuntos no tienen nada que ver conmigo. Sus emociones ya se habían calmado. Mirándolo en este momento, aparte de un profundo rojo en sus ojos, no había nada inusual. Casi dudaba si las lágrimas de hace un momento solo eran mi ilusión. ¿Pagar? Me quedé aturdida por un momento antes de entender esa palabra. Adrián me echó un vistazo y dijo, sí, pagar. ¿Le debías algo? ¿En qué estás pensando? Adrián arregló el cabello desordenado al lado de mi oreja y luego, de manera bastante natural, tomó mi mano. Cuando éramos niños, ella me salvó accidentalmente. Casi morí en el desierto en aquel entonces. Fue ella quien llamó a la policía y me ayudó a vendar la herida para detener la hemorragia. Así es como sobreviví. Prometí que sin duda pagaría esta bondad que le debía. Espere. De repente lo interrumpí, dijiste que ella llamó a la policía para salvarte cuando eras niño. Sí. ¿Fue en esa zona turística de Monta, en los suburbios occidentales que aún no estaba completamente desarrollada? Así es. ¿Te lo dijo ella? Lo miré con la vista vacía, sintiendo una mezcla de emociones en mi corazón. Pero Adrián, fui yo quien le conté esto a mi hermana. Pero luego las lágrimas volvieron a caer. Mi hermana me dijo que no le contara a nadie, diciendo que debías haber sido perseguido por alguien y que me metería en problemas si lo contaba. En aquel entonces todavía era joven y le hacía caso a mi hermana, así que nunca le conté a nadie de nuevo. Astrie. Las expresiones en el rostro de Adrián, sorpresa, asombro y culpa, estaban entrelazadas. Al final, todas se convirtieron en una sensación de lástima. Extendió la mano, queriendo abrazarme. Pero di un paso hacia atrás. Adrián, ¿solo estás pagando una bondad o en realidad te gusta mi hermana? Si te gusta ella, ¿por qué te forzaste a casarte conmigo? Tú le secaste las lágrimas y la recogiste en tu jet privado para traerla de vuelta al país. Cuando ustedes dos estuvieron en las búsquedas populares, ¿alguna vez consideraste mis sentimientos? No le secó las lágrimas. En cuanto al jet privado, fue tu padre quien me llamó y me rogó, diciendo que estaba tan enferma que no podía volver al país. Por gratitud por salvarme la vida, lo arreglé. Pero las fotos mostraban que tú le secabas las lágrimas. Los paparazzi tomaron todo el vídeo. Si no lo crees, puedes verlo por ti mismo. De cualquier manera, siempre pareces tener tus razones. Astrie, solo tengo una cosa que decir. No soy alguien que juega con los sentimientos. Si la persona que me gustaba era tu hermana, no me habría casado contigo. Porque nunca me casaría con una mujer que no me gusta como mi esposa. Pero. No hay pero. Quería decirle a Adrián que no estaba escrito así en el libro. Nuestro final en el libro no era así. Pero todo esto sonaba demasiado como una fantasía. Y no tenía ni idea de cómo se desarrollaría la nueva trama. June estaba llena de curiosidad por Adrián. En estos 2 días, en lugar de aferrarse a mí, la siguió todo el tiempo. Era como una linda peque, a cola. Adrián era mucho más fuerte que yo. Podía levantar a June con solo una mano. Para June, esta era una experiencia que nunca había tenido antes. El padre y la hija se llevaban muy bien. June, esa peque, ingrata, casi se olvidó de mí. A medida que se acercaba el día de regresar a Pekín, de alguna manera me sentía inquieta. Después de que Adrián consiguiera que June se durmiera, tocó a mi puerta. Habíamos sido esposo y esposa durante 2 años, pero ahora, al vernos de nuevo, todavía estaba nerviosa. Adrián se rió suavemente, no tengas miedo. No te tocaré. Entonces, ¿para qué has venido? Adrián levantó la mano y aflojó el cuello de su camisa y dijo en voz baja, te extra, o mucho y quiero pasar más tiempo contigo. Sabía que era bastante débil de voluntad. Pero, ¿cuántas personas en este mundo pueden resistir cuando la persona que aman dice que las extra? Astrie. Adrián extendió la mano y me tiró hacia sus brazos. ¿Fue muy difícil cuando estuviste embarazada? No tanto. June era muy obediente. Casi no tuve ninguna reacción. Solo me encantaba comer pomelos. ¿Y en el momento del parto? En realidad, sufrí un poco al dar a luz.
La salud de Alicia era muy pobre y yo tampoco estaba tan saludable como la gente ordinaria. Afortunadamente, superamos eso sin problemas. Originalmente quería tener un parto natural, pero sucedió algo inesperado. Cuando pasó de un parto natural a un cesáreo, quedaba muy poco tiempo y la anestesia aún no había surtido todo su efecto. Incluso al hablar de eso ahora, todavía no podía evitar llorar. Dar a luz es como atravesar las puertas del infierno, y solo la mujer sabe la amargura que hay en ello. Y en aquel entonces, nadie estaba a mi lado. Astrie, en esta vida, solo tendremos a June como hija. Adrián me tomó la cara entre sus manos y me secó las lágrimas tembloroso con los dedos. Pero tenía tantas lágrimas que simplemente no paraban de caer. Lo siento. Es mi culpa. No he sido un buen esposo. Bajó la cabeza y me besó, y había un sollozo inconfundible en su voz. ¿Por qué seguías buscándome incluso después de que yo muriera? Porque si no hubiera hecho eso, no habría podido sobrevivir ni un solo día. Como no te encontré en la ciudad C, siempre pensé que quizás estuvieras viva, en algún lugar. Como esposo, ¿cómo podría abandonar a mi esposa? Incluso si realmente hubieras muerto, yo habría debido enterrarte adecuadamente. Si no te gusta mi hermana, ¿por qué no me lo dijiste? Si me lo hubieras dicho, yo no me habría ido durante 2 años, o si no habría dado a luz a June sola. Adrián, cuando invitaste a expertos extranjeros por mi hermana y la sacaste de las garras de la muerte, yo estaba sola cuidando de June en el hospital. ¿Sabes cuán triste estaba en aquel entonces? ¿Realmente te odiaba, Adrián? El dolor y la injusticia que habían sido reprimidos en mi corazón durante mucho, mucho tiempo finalmente salieron por completo. Lloré tan fuerte que no podía emitir sonido y, gradualmente, incluso perdí la compostura y me eché a llorar desconsolada. Adrián me abrazó fuertemente, su pomo de Adán se movía y sus ojos estaban enrojecidos. ¿Astrie? Adrián. Levanté la mano para secarme las lágrimas. ¿Sabes? En otro mundo, mi hermana es la persona que amas, la protagonista. Y yo soy solo una actriz secundaria de K-on de artillería, una K-on de artillería cuya hija te fue arrebatada y cuyo Ri-on te fue removido para salvar a la mujer que amas. Entonces, cuando vi los chismes sobre ti y mi hermana, cuando vi esas fotos, ¿sabes cuán asustada y aterrorizada estaba? Pero Astrie, ¿cómo podría yo tratarte así? Me casé contigo porque te quiero. ¿Cómo podría herir a la persona que amo? No sé a qué te refieres con otro mundo. Pero incluso si realmente existe otro mundo, yo, Adrián, nunca heriría a mi propia esposa. Además, Astrie, ¿crees que un hombre como ese está cualificado para ser el protagonista de ese mundo? Me abrazó suavemente de nuevo. No te preocupes demasiado. De principio a fin, eres la única para mí. Poco después de regresar a Pekín, la operación de Alicia falló. No le quedaba mucho tiempo. Cuando fui al hospital a visitarla, me dejó sola en la habitación. En aquel entonces, Alicia era como una flor completamente marchita. Mirándola, de repente todo mi resentimiento desapareció. Ella me miró durante mucho tiempo. En sus ojos ya no claros, había lágrimas turbias. Astrie, solo en este momento tengo que creer una frase. No importa cuánto intentes agarrar algo que no te pertenece, al final nunca será tuyo. Pensé que con la bondad de salvar una vida y alguna amistad de la infancia, él siempre tendría algunos sentimientos por mí. Pero al final, él todavía se enamoró de ti, que eras tan insignificante. Las lágrimas de Alicia salían lentamente. Hermana, estoy realmente envidiosa de ti. Pero, ¿cómo podía saber ella? Toda mi juventud estaba sombría por su brillo. Y alguna vez, yo estaba tan envidiosa de ella. Pero, ¿por qué es que la gente nunca puede aprender a apreciar lo que ya tiene? Buscar codiciosamente más, al final, ¿es solo un sueño o imposible? Al día siguiente de dejar el hospital, Alicia dejó de respirar para siempre. La familia Astrie lloró amargamente. Pero en este momento, ya no me importaba si habían estado tan tristes cuando yo morí en el deslizamiento de tierra. Por supuesto, todo esto ya no era importante para mí. Tampoco me sentiría triste por eso. Había personas y cosas más importantes esperándome en la vida. Adrián vino a recogerme y llevarme a casa. Había personas y cosas más importantes esperándome en la vida. Cuando me vio,
Ella se puso feliz y balbuceó y agitó sus manitas gorditas, queriendo que la sostuviera. Adrián caminó hacia mí con ella en sus brazos. La peque, a bola perfumada, se lanzó inmediatamente en mis brazos. Le besé la cara a Peque. Vamos a casa. Pero a mitad de camino en el coche, Adrián de repente le dijo al conductor que cambiara de dirección. Que June se quede en la casa vieja esta noche. Sostuvo a su hija y todavía me sujetaba la mano firmemente, sin querer soltarla. ¿Papá y mamá la extra, Ann? Miré hacia adelante pero no pude evitar reírme en voz baja. Me temo que alguien tiene otras intenciones. Adrián sostuvo a su hija seriamente y me susurró al oído: la señora Adrián es tan traviesa. Le lancé una mirada furiosa y él se rió suavemente y me sujetó los dedos aún más firmemente. June todavía fue enviada a la casa vieja. Incluso se quedó allí durante 3 noches. No sé cuándo Adrián se volvió tan listo, siendo travieso hasta un grado extremo. Cuando me besó hasta que estaba embriagada de amor, no pude evitar llamarlo una y otra vez esposo. Él me sujetó la cintura y me empujó hacia la cama. ¿Por qué ya no me llamas, hermano político? ¿No te gusta jugar así? Le lancé una mirada furiosa, pero esta mirada en este momento también contenía un encanto suave. Se quitó la corbata y la tiró casualmente sobre la alfombra al lado. Cuando se estaba desabrochando el cinturón, finalmente cedí, aparté la cara y cerré los ojos. Astrie. Adrián bajó la cabeza y me besó, con besos continuos cayendo. Al final, sus besos cayeron en la cicatriz del cesáreo. Un cesáreo no es tan simple como solo abrir el abdomen. En total, se deben abrir 7 capas de carne. La mujer que está dispuesta a tener un hijo por ti, debes amarla con toda tu vida. Adrián besó suavemente la cicatriz. Ya he reservado una operación, Astrie. No tendremos más hijos. Pero... quizás sabía lo que yo quería decir. La familia Adrián tiene un negocio tan grande y él es el hijo mayor. No necesitas preocuparte por estas cosas. Yo me ocuparé de ellas. Además, ¿una hija no puede heredar el negocio familiar? En aquel entonces, solo pensé que era una broma. No esperaba que muchos años después, nuestra hija realmente tomara el control del negocio familiar. La luz solar en Hawái era particularmente bonita. Cuando June llamó, Adrián y yo estábamos disfrutando cómodamente de un día de sol. Nuestra hija, con un traje y un maquillaje delicado, ya tenía el aspecto de una empresaria fuerte. Pero se puso los labios en forma de trompillo y se mostró coqueta en la llamada de vídeo. Papá y mamá son tan malos. Ustedes dos se fueron de vacaciones solos y me dejaron todos los asuntos del grupo a mí. He estado tan ocupada que no he tenido un descanso ni una cita durante 2 semanas. ¿Por qué? ¿Está enojado tu peque, o novio? June sonrió con satisfacción y felicidad. Él no se atrevería. ¿Qué quieres decir con que no se atrevería? Él es el joven señor de la ciudad de Hong Kong. Había un toque de celos en el tono de Adrián. ¿Y qué? Yo soy la princesa del círculo de Pekín. Él es el afortunado de estar conmigo. Tú, no siempre maltrates a Jason. Sonreí y aconsejé, y nuestra hija no pudo evitar reírse también. De acuerdo, de acuerdo. Después de terminar la llamada, le pregunté a Adrián: planeamos que nuestra hija no se casara fuera. ¿Crees que la familia Zhou de la ciudad de Hong Kong estará de acuerdo? Si no están de acuerdo, entonces olvídalo. De cualquier manera, June no puede dejar Pekín. Olvídalo. Deje que los os resuelvan sus propios asuntos. No quiero preocuparme por eso más. Adrián extendió la mano y me tiró hacia sus brazos. Ya deberías haber concentrado toda tu atención en mí hace mucho tiempo. Tienes muy poca consideración para tu edad. No pude evitar reírme, pero me acomodé felizmente en sus brazos. Esta vez, la trama de este mundo es escrita por mí, Astrie, yo misma. Creo que no podría haber un final más feliz que este.